Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Bienvenidos a su programa El Cafetero, el programa que es posible gracias a nuestros queridos patrocinadores y al esfuerzo de nuestro equipo técnico y de producción de Radio Voz PH. Yo soy Priscila Cuban en compañía del licenciado Felipe Chen, ambos abogados, enviando un afectuoso saludo a todos los oyentes que nos sintonizan desde Darién hasta Chiriquí por nuestra radiofrecuencia amiga, a los que están presentes en este live a nivel nacional e internacional y a los que ven nuestras retransmisiones por nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos como invitada especial a la licenciada Claudia Ronderos. Ella es economista egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena, Colombia, con posgrado en finanzas y especialización en gerencia empresarial y un posgrado en docencia superior otorgado por la Universidad de Panamá, con experiencia en el área de ventas y finanzas en diferentes empresas relacionadas con los sectores de la banca, seguros e inmobiliarias en Colombia, España y Panamá. Fundadora del Dinero Azul, comunidad de educación financiera que integra el autoconocimiento, es decir, nuestras emociones, con el mundo que vivimos, es decir, nuestras relaciones y las finanzas. Además, es administradora de propiedad horizontal y compañera nuestra en muchas actividades que tenemos andando en estos momentos. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás en el día de hoy? Hola, buenos días. Gracias, Priscila, Felipe, por esta invitación y bueno, darle a todos, sobre todo ese agradecimiento de querer aprender, de querer documentarse, de todos en algún momento de nuestra vida o somos propietarios o tenemos que ver con la administración o somos miembros de junta directiva. Así que todos estos temas hacen crecer el conocimiento y nos preparan más para enfrentar todos el día a día. Así que feliz de estar aquí con todos. Bueno, yo me alegro Hola, mucho. saludos Claudia, ¿cómo estás? Bienvenido a todos los oyentes de Radio Voz PH. Saludos, hoy tenemos un programa excelente de temas de presupuesto, así que aquí estamos para aprender. Exactamente, entonces comentábamos, como decía, tras bambalinas, la importancia que tiene el presupuesto en un PH y conversábamos sobre el tema de cómo se inicia el tema del presupuesto en una propiedad horizontal. Normalmente este presupuesto es un presupuesto arbitrario que crea el promotor, a veces de una forma caprichosa, diría yo, porque cuando llegan los propietarios, entonces se llevan la sorpresa de cómo ha sido conformado este presupuesto. Irregularidades que a veces encontramos en los presupuestos de los promotores, por ejemplo, es que se hayan determinado las cuotas de gastos comunes, no como lo establece la ley, que es por metro cuadrado, sino de una forma arbitraria, donde quizás un apartamento de 900 metros, un penthouse, esté pagando menos de lo que paga un apartamento de 100 o 80 metros en un PH. Entonces, aparte de eso, tenemos también entonces otras irregularidades donde los gastos reales del edificio no han sido evaluados, obviamente, porque esto se hace partiendo de un supuesto. Y cuando llega esto a manos de los propietarios, entonces te encuentras, uno, con que la propia promotora se echó la soga al cuello poniendo una cuota de gastos comunes o muy alta o muy baja, y que existen quizás morosidades previas ya que vienen ya de la mano del propio promotor y te enfrentas entonces a todas esas realidades crudas que tienen que ver por lo general esas primeras juntas directivas que entran ya sea porque realmente el promotor entregue cuando debe o cuando tienen de facto que pelear por lograr ser propietarios, los propietarios de las cuotas de gastos comunes. Y ya debo adelantar que se llaman cuotas de gastos comunes porque no se dice cuota de mantenimiento porque no costean solamente el mantenimiento de las cosas dentro del PH, sino que está dirigido a cubrir gastos de la propiedad horizontal como salarios, como seguridad, eh, distintas cosas que no necesariamente, el seguro, distintas cosas que no son propias de un mantenimiento, sino son gastos y expensas comunes que todos los propietarios deben cubrir.
¿Qué Sí, crees que haga? yo he estado en los dos escenarios, haciendo cálculo de presupuesto para un promotor y también cálculo de presupuesto cuando ya la propiedad pertenece a todos los propietarios, ¿no? Me gustaría antes de eso aclarar un poquito en términos generales lo que es un presupuesto, porque a veces nos confundimos y presupuesto es precisamente presuponer qué va a pasar, es el futuro. Y para poder predecir qué va a pasar, tenemos que conocer el pasado y eso es lo que nos aporta la contabilidad. La contabilidad nos aporta qué pasó realmente, en qué nos gastamos el dinero. Cuando se inicia ese primer presupuesto no hay ese pasado, no existe esa información. Entonces hay que basarse en cotizaciones de todos los gastos que va a tener el edificio. ¿Cómo se hace eso? Hay que recordar que la promotora tiene la obligación de pagar la cuota de gastos comunes desde que se emite el permiso de ocupación. Y muchas veces el permiso de ocupación se otorga y el edificio no está entregado en su totalidad, los apartamentos o las propiedades se van entregando poco a poco. Aún así, el promotor tiene la obligación de pagar esa cuota. Entonces, para poder definir esa cuota, se basa en cotizaciones de cuánto pueden costar las cosas porque está haciendo una predicción a futuro. Luego, cuando ya se entrega el 51% de las unidades, pasa esa administración a los propios propietarios y ahí los propietarios nombran su administrador y ese administrador entonces empieza como a analizar qué pasó durante ese periodo, qué gastos se tuvo en ese edificio y cómo con esos datos yo puedo predecir qué va a pasar en el año siguiente. Allí ese administrador se da cuenta si realmente las cuotas que se pactaron en un inicio son suficientes o no y ahí tiene que hacer esos cambios y hacer un nuevo presupuesto para someterlo a aprobación de la asamblea. Así es como generalmente funciona. Por eso tal vez hay como esa diferencia que tú manifiestas, que efectivamente el promotor pone una cuota y luego cuando los propietarios entran a vivir ya en el edificio o en la urbanización, ya se dan cuenta que la cuota cambia. Porque no es fácil predecir el futuro. También hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta y es que cuando uno elabora un presupuesto, el tiempo o la edad de la propiedad va afectándolo. Es decir, cuando una propiedad es nueva, tú puedes predecir que los mantenimientos van a ser menos o las reparaciones van a ser menos, pero cuando la propiedad va aumentando de tiempo, va deteriorándose, también tienes que ir ajustando ese presupuesto. Bueno, ahí es donde entran las auditorías, es decir, por ejemplo, no estamos hablando de la auditoría de un contador, sino la auditoría de las personas que te hacen el mantenimiento de los equipos dentro del PH. Entonces ya tú tienes que tener un estimado de corto, mediano y largo plazo de cuáles van a ser tus gastos. Entonces, un administrador experimentado sabe, bueno, yo tengo este elevador, yo tengo que tener una reserva dentro de mi presupuesto que me cubra en el caso de que haya un momento donde una tarjeta se queme. ¿Cuál es el estimado del costo de una tarjeta? Debo tomar las previsiones, obviamente, para cubrir, proteger lo más posible ese equipo de que no surjan esas emergencias, pero debes tener presupuestado ese evento dentro de tu presupuesto. Igual que te digan, bueno, tú sabes que un elevador en X cantidad de años va a necesitar, por ejemplo, un cambio de poleas, los que tienen poleas o cambio de cintas, los que tienen cintas. Y así tú vas planificando en base a lo que vas a necesitar ahora, lo que vas a necesitar mañana y lo que vas a necesitar dentro de 3, 4 años. Y sería la forma ideal, como conversábamos anteriormente, de empezar el programa, de planificar un presupuesto, porque no solo son los gastos reales diarios o mensuales que tiene el PH, sino los que se pueden predecir, los que saben que pueden ocurrir. Tú sabes que va a haber, en los edificios que tienen gas, que debe haber una prueba de hermeticidad. No tiene que existir una cuota extraordinaria para llevar a cabo una prueba de hermeticidad cuando tú puedes durante los años ahorrar el dinero suficiente para tener en el momento que lo necesites. Tú sabes que vas a tener que pintar un edificio, que vas a tener que resanar las paredes. Entonces, debes ir como formando esas reservas dentro de ese presupuesto para esos fines.
y así no atacar el bolsillo del propietario al momento de necesitar hacer estas obras que en cierto momento se tornan hasta urgentes, Claudia, porque imagínate, para un propietario que le llueve más adentro que afuera de su unidad, es su prioridad que tú arregles ese problema de la pintura. Y quizás a otro vecino que no le esté afectando tanto no le importe, pero ese vecino que tiene problemas está con su urgencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros nos volvemos cómo podemos predecir todas estas cosas, calcular todas estas cosas e introducirlas en nuestro presupuesto? Ahí nos ayuda mucho la experiencia, por eso la ley especifica las características y que debe tener un administrador, ¿no? Lo que va a ir en todo su proceso de aprendizaje. También me gustaría comentar que como la cuota se paga por metro cuadrado, es importante saber que los edificios, voy a hablar de los edificios porque hay muchos aquí en Panamá, los edificios que son más grandes, que tienen más metros cuadrados, obviamente tienen un ingreso mayor. Y muchas veces hay edificios más pequeños que sabemos que son más antiguos, tienen un ingreso menor porque tienen menos metros cuadrados, pero a veces sus gastos son equivalentes, porque igual tienes que pagar el mantenimiento del elevador, tienes que tener seguridad, tienes que tener una serie de condiciones para que los propietarios vivan bien. Y a veces en esos edificios pequeños se presenta déficit porque el ingreso no es suficiente. Y eso también hay que tenerlo en cuenta uno como propietario cuando está en un edificio o grande o pequeño. Eso influencia mucho. Quería comentarles, el presupuesto en términos generales se compone ingresos, gastos. O sea, son dos partidas así como a grandes rasgos. En todas las empresas hay presupuestos también, o nosotros hacemos nuestro presupuesto personal, pero los edificios tienen un ingreso fijo, es una cuota fija. Entonces tú como administrador no puedes tal vez pretender aumentar los ingresos porque no hay forma, ya cuando la cuota está establecida, está establecida. Entonces tienes que empezar a jugar un poco con los gastos, cómo manejo los gastos, cómo hago mejor las cosas para que el dinero alcance. Cuando haces el presupuesto, nosotros sabemos que en la ley dice que el edificio o el PH no está hecho para generar utilidades, es decir, está hecho para que se mantenga y que su presupuesto de cero, entre comillas, es decir, lo que ingresa es lo que necesita para poderse mantener. Así es que cuando hacemos un presupuesto que se lo presentamos a la asamblea, que eso es muy importante, cuando hacemos esa reunión ordinaria generalmente, donde se presentan los informes del año anterior y se presenta el presupuesto nuevo para el año siguiente y va sujeto a aprobación a la asamblea, ese presupuesto debe incluir ese equilibrio entre los ingresos y los gastos. Y allí cuando el administrador está haciendo ese análisis y se da cuenta de lo que tú dices, Priscila, que yo necesito poner una partida para prevenir que esto va a ocurrir en un año o en 2 años, o la prueba de hermeticidad o la pintura, el administrador puede incluirlo ahí en el presupuesto. Y eso aumentaría tal vez posiblemente la cuota. Entonces tú puedes hacer como administrador una presentación de 1, 2 o 3 propuestas de presupuesto y los propietarios en la asamblea deciden, mira, si queremos aumentar la cuota y prevenir estos gastos a futuro. Entonces ahí empieza como un poco el juego de equilibrarlo. Pero es muy importante que todos los propietarios también entiendan cómo funciona el presupuesto, porque a veces van a las reuniones de asamblea y no tienen claro qué es lo que van a aprobar, en qué consiste esa aprobación. Y ese valor o ese documento lo que está diciendo es cuál es la ruta a seguir del PH, cuál es ese camino financieramente hablando que va a haber el PH. Y por eso a veces encontramos PH donde tal vez se daña el elevador y no hay con qué arreglarlo. Y también tenemos que incluir una cuota de imprevistos, porque los imprevistos están en todo, en la vida personal,
en las empresas, en todo. Entonces hay que incluir siempre una partida para esos imprevistos que no podemos contemplar, porque el futuro no lo podemos contemplar completo. Así es que, bueno, esos son factores como a tener en cuenta en el tema del presupuesto. Aparte de que ahora es obligatorio por ley tener una cuenta separada de la cuenta corriente del PH, que es la cuenta de imprevistos, que esta cuenta yo siempre le he llamado se creó en un principio, era que los PHs no pudieran ser embargadas, que no pudieran embargarle sus cuentas, entonces los hacía Ujú. seres superiores ante la comunidad, le da un fuero y un privilegio a las propiedades No, horizontales. eso fue lo que, espérate, te Ay, interrumpo ahí, disculpe, pero ya hay una déjame terminar la idea. constitucionalidad sobre esa norma, porque el Colegio de Abogados que participó en la mesa demandó ese E- artículo de la Ellos no lo Junta demandan, Directiva. ese no. Y cómo no, aquí yo tengo el fallo. No, es que Lo cuando demandó el del administrador, él no, primero demandaron el de la Junta Directiva y después el administrador. El sí, administrador todavía no ha pero no el salido, de la el de cuota la de Junta gasto. Directiva ya salió, sí, cómo no, aquí No, tengo el del fondo, el del fondo de imprevistos no, porque el fondo, no, el de fondo de imprevisto no, pero bueno, eso es lo que estamos hablando. Entonces, déjame terminar la idea. la Entonces, condicionalidad de la Junta Directiva sí la demandaron, ¿eh? sí, pero estamos hablando del fondo de imprevistos, o sea, que Ya. que el fondo de imprevistos en primera instancia tenía, Ujú. antes de que existiera la idea del fondo de imprevistos, en la mesa de trabajo desde que se hizo la norma, lo que se estaba hablando en esa situación era que había una intención de que no se pudieran embargar las cuentas del PH. ¿Por qué? Porque hay muchos PH en Panamá que todavía, en base a la ley 31, están teniendo problemas porque esas cuentas fueron secuestradas y definitivamente amarraban al PH que no podía operar. Entonces quedamos en que se creaba la cuenta de imprevistos que era para situaciones que no fueran predecibles con relación al mantenimiento y conservación de la propiedad, que tenía que ser aprobado su gasto por parte de la asamblea de propietarios para una cosa imprevista, no para hacer reparaciones en el PH, normales, comunes y corrientes, que debe cubrir la cuota de gastos comunes, y que esa cuenta entonces iba a ser la que podía ser embargada en su totalidad en casos de que hubiese problemas legales. Tú sabes que las juntas directivas son especialistas en meterse en líos cuando dejan de pagarle a la gente, cuando no quieren pagarle a la compañía de seguridad que ya le brindó un servicio o a la compañía de administración. Casualmente ayer me contaban de un PH en el Cangrejo, de que ya lleva 3 administradores a los cuales ha estafado porque al final no le termina pagando el último mes de, su, de sus honorarios en base a cualquier excusa. Y digo, eventualmente son lugares que la gente les huye, porque ¿quién quiere ir a administrar en un lugar donde no te van a pagar? Pero bueno, volviendo al tema de la cuenta de imprevistos, esa cuenta se creó para ese fin y se tiene de esa manera, pero realmente debe el PH entonces reservar otros rubros para todo lo que es imprevisto de elevadores, el tema de la pintura, el tema de la prueba de hermeticidad. Y por otro lado, Exacto. Priscila, disculpa que te interrumpa, es que claro, cuando uno habla de imprevistos, tal vez cree que solo hay una partida. Y como bien dices tú, esa cuenta es una cuenta específica de banco a donde según la ley nos explica, hay que llevar como mínimo el 1% de los ingresos mensuales. Entonces es una cuenta en el banco donde tú vas destinando ese dinero para imprevistos, pero que solo puede ser utilizada cuando sea aprobada por la asamblea. Cuando tú tengas un imprevisto que realmente implica tocar ese dinero, la asamblea tiene que decir sí, pueden utilizar ese dinero. Entonces, finalmente ese dinero no lo puedes utilizar en el día a día. Por eso, en tu presupuesto tienes que incluir una partida de imprevistos, que es una partida dentro del presupuesto que queda aprobada en el presupuesto, que es, por ejemplo, para una rotura de una bomba o claro, para algo adicional y tú no tengas que acudir a esa cuenta, que es una cuenta específica para cosas realmente importantes que se presenten de una forma imprevista y que no haya dinero en la cuenta normal, entonces hay que tocar la otra y la asamblea te tiene que aprobar porque si realmente es algo importante. Así que serían como dos cosas que aparentemente tienen el mismo nombre, pero sería como usos diferentes.
Y yo le llamo reserva, yo pongo reserva de pintura, reserva, y voy poniéndole nombre y apellido para que se sepa que ese dinero se está guardando para ese fin y que cuando se necesite, de ahí vamos a echar mano. ¿Sabes qué es? Yo empecé a trabajar en este mundo de la administración en Estados Unidos. Yo trabajaba en una empresa que incluso administraba el mismo edificio del Miami Board of Realtors, que era en Miami, estaba ahí en Coral Way. Y esa empresa para la que yo trabajaba, ahí yo digo que esa fue la meca de mi estudio en administración de PH. Y yo en la elaboración de los presupuestos aprendí que el presupuesto tenía que ser tabla, o sea, tus ingresos tenían que ir versus tus gastos igualito al final, pero ¿cómo tú llegas al centavo rabioso? Yo, bueno, porque mis gastos tienen que ser iguales a mis ingresos, porque yo no tengo fines de lucro. Entonces, cuando me enfrento a una realidad aquí en Panamá recientemente, porque yo siempre viví en mi burbuja perfecta de mi presupuesto proyectado al centavo rabioso, y comienzo a ver el manejo de los presupuestos en otras propiedades horizontales y cómo la gente separa la figura del presupuesto de la cuota de gastos comunes. O sea, te ponen como si fueran dos cosas diferentes. De que no, es que vamos te ponen en el renglón en todo el listado de los 18 puntos que quieren meter en una sola asamblea, aprobación del presupuesto y más abajo, como después de 5 puntos, y que aprobación de aumento de cuota de gastos comunes. Yo dije, no entiendo, porque al final tu cuota de gastos comunes debe corresponder a tu presupuesto. Sencillo, el presupuesto son $100 y a ti te toca el 1% de ese $100 pagar, tú tienes que pagar $1. Es así. Entonces yo no entiendo cuándo en Panamá se rompió esa relación lógica que tiene el presupuesto con la cuota de gastos comunes. O sea, ya tú tienes 100 metros, el presupuesto es tanto, a ti te va a tocar de ese presupuesto pagar lo que corresponde a tus 100 metros de ese presupuesto. No es que la cuota yo voy a arbitrariamente llegar y decir, bueno, vamos a pagar ahora, no vamos a pagar 1,75, sino $2 de cuota por metro cuadrado. No, tienes que corresponder a un presupuesto. Así es, están unidas las dos cosas, depende una de la otra. Lo que yo hago, la práctica que pienso que es más correcta es montar tu presupuesto y cuando tu presupuesto da deficitario, porque realmente ves que los gastos superan los ingresos, entonces hace un presupuesto alterno con el aumento de cuota donde tú demuestras cómo aumentando la cuota a tanto, entonces ya los gastos van a ser cubiertos por ese valor de ingreso. Y ese es el presupuesto que se aprueba, pero el presupuesto que se aprueba ya va incluyendo que tocaba obligatoriamente aumentar la cuota para cubrir el mantenimiento, los gastos, o sea, todo lo que implica mantener el edificio. Esa sería como la mejor parte. Pero también es importante que, como te digo, los propietarios que van a esa asamblea entiendan esa situación y también a veces parte del administrador saber transmitir la importancia para que el propietario vote con conciencia de que realmente se necesita aumentar la cuota o que con la cuota que ya viene es suficiente, que también puede pasar. Así es que las dos cosas van totalmente unidas y como bien dices tú, para mí la aprobación del presupuesto, si es un presupuesto presentado ya con un aumento de cuota, por consiguiente ya la cuota queda aumentada. Oye, Claudia, tú sabes que Una consulta, bueno, es que en un PH que conozco, al momento que se dio la asamblea, yo les explicaba a ellos que no se podía aprobar un presupuesto con déficit. No. Y aprobaron un presupuesto con déficit. Le dije, bueno, aprobar un presupuesto con déficit de los ingresos versus los gastos significaría aumento de cuota para poder cubrir ese déficit. Y bueno, al final del día lo aprobaron y ahí está. No todavía no se aumenta la cuota y hay un déficit en el mismo. Así que eso también es un punto importante, no sé, decía Claudia, de recordarle a los administradores, jamás presentar un presupuesto con déficit, porque eso significaría o un aumento de cuota y eso es algo que también es sujeto a la aprobación de la Asamblea. Entonces, si ya yo apruebo un presupuesto con déficit, significa básicamente que de por sí tengo que llamar a una Asamblea para aprobar un aumento de cuota.
Oye, me caí en Instagram Sí, y no pude ver todos los comentarios, pero Cara estaba comentando con referencia al tema del desconocimiento que tienen las personas al hacer el tema al hacer los presupuestos. Aquí dice Melis, que es Dora Torres, y el quórum calificado para aprobar las cuotas. Bueno, mira que para aprobar el presupuesto no existe un quórum especial. Por mayoría simple, las personas que están al día se puede aprobar. También quería mandarle saludos a Alex, que desde temprano estaba conectado, también a Alwa, es que no los puedo ver a todos, creo que por ahí anda Marla, está Alex, está Dora, está Sayonara, tenemos también a Rosa de Isula Services, a Gina, a Jennifer, tenemos a Javier, tenemos MM3190, Fernando de DJ Flix, bueno, ese es nuestro Fernando, a Rosy, a Alwa, a Nidelka, a la amiga, a Caretzela, al Labrador Linet. Bueno, un saludo a todos los que nos están sintonizando ahora, la larga lista de personas que tenemos aquí. Me disculpan porque me caí del internet y me caí del Instagram y no pude leer todos los comentarios que tenían ahí. Si quieren, me los mandan ahora para poder leerlos. Pues sí, entonces vemos lo que se habla ahí entre las cosas que pude leer que Cara había puesto, decía que el 1% del fondo de imprevisto era muy poco dinero, pero en realidad no lo es. Porque mira, se habla del fondo de imprevistos creado, tienes que reunir la anualidad de lo que recaudaste en esa cuenta y lo debes ir depositando mes a mes. Y si esta ley se aprobó en febrero de 2022, se habla de que la anualidad del 2022 debería ya estar depositada en esa cuenta y la del 2023. Ya llevamos 2 años recaudando ese fondo de imprevistos que en este momento debe estar un poco más robusto. ¿Por qué no debe ser más del 1%? Porque esa es la cuenta que te van a secuestrar al momento de que haya un problema legal. Obvio, las juntas directivas deben buscar la mejor manera de evitar meter en problemas a los PHs, de actuar en forma caprichosa, de hacer cosas temerarias como dejarle de pagarle a un proveedor, porque ahí es donde te buscas el problema de que te demanden y entonces entras en el lío de que te vayan a cautelar las cuentas. Y por eso las personas que están en una junta directiva deben ser conscientes de su facultad y sus funciones y que deben evitar a toda costa cometer ilegalidades que puedan costarle después dinero a una propiedad horizontal. Llevándonos entonces que, por ejemplo, Claudia, yo veo que una de las cosas que los PHs intentan evitar mucho dentro de su presupuesto es la carga laboral. ¿Cuál es tu experiencia con referencia a eso? Sí, efectivamente, eso pesa en el presupuesto, porque en el presupuesto tú tienes que prever esa carga laboral, esas prestaciones, que es un pasivo, es una cuenta que el PH está guardando para cuando en cualquier momento tenga que prescindir de los servicios de un colaborador. Entonces ahí le tienes que pagar una liquidación o si fuera el caso una indemnización, etcétera. Entonces eso hay que incluirlo en el presupuesto para saber que ese dinero yo lo tengo que reservar para cuando se presente una situación de esta. Y bueno, desde el punto de vista laboral, creo que ustedes aquí han comentado muchas experiencias con el tema de qué tipo de contrato le hacen. A veces tratan de hacer contratos así un poco brujos, por decirlo entre comillas, precisamente para evitar ese pasivo o esa carga laboral. Pero la consecuencia de no hacer las cosas bien y de no destinar esa partida es que ese colaborador puede llevarte a un problema como PH, porque te lleva, demuestra, va al Ministerio de Trabajo y demuestra que efectivamente tiene derecho a esos pagos y al final toca salir corriendo a resolver y a pagar ese dinero que tal vez no estaba previsto. Si ya lo tienes incluido en tu presupuesto todos los meses, cuánto corresponde a cada uno, pues ahí estás tranquilo porque sabes que el dinero está allí. Así que yo pensaría que siempre hay que incluirlo, o sea, siempre hay que incluirlo en el presupuesto. Finalmente, el presupuesto te dice, esto es lo que tú tienes que reservar independientemente de cuándo lo pagues, porque en el presupuesto se genera la factura del mes, tú puedes poner en este mes tengo que hacer tantos y tantos mantenimientos y pagos y esto, pero no es que el dinero va a salir de la cuenta en ese momento. Eso va a salir en un mes o en 2 meses. Hay proveedores que te dan 2 o 3 meses de margen para pagar, entonces sale después, que es otro elemento u otra herramienta que tiene el administrador, que sería el flujo de caja.
realmente ver cómo el dinero se mueve en la cuenta, porque el presupuesto es lo que debería entrar y lo que en teoría se gasta. Pero, por ejemplo, el ingreso son las cuotas de gastos comunes, pero no todos los propietarios te van a pagar todos los meses. Puede ser que tengas unos propietarios que te pagan después. Entonces, eso va incluido en el flujo de caja, pero no en el presupuesto. Mira que lo que dices es muy interesante porque nos lleva quizás a otro tema para otro programa con el tema del tipo de contabilidad que se lleva en las propiedades horizontales. Una propiedad horizontal bien organizada tiene su programa de contabilidad, ya sea Peachtree, QuickBook, el que quieran utilizar, y ese programa que utilizan les ayuda a mantener una contabilidad limpia y si está acorde con las normas internacionales de contabilidad, se lleva en devengado para tú saber cuáles son tus cuentas por pagar y cuáles son tus cuentas por cobrar. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas a un PH como administrador y te encuentras con un cuadro de Excel donde solamente está la lista de los recibos y la lista de los gastos que se han hecho en el mes y tú no tienes ni idea de cuáles son las facturas que están pendientes o quiénes son las personas que adeudan? Entonces, a veces para las propiedades horizontales, yo digo, mi mamá, yo siempre digo esto, el chocolate, el perico, que quieren como ahorrarse en cosas que realmente son prioritarias. Yo pienso que cualquier propiedad horizontal, por pequeña que sea, debe llevar su contabilidad en un programa idóneo para esto y no tener esos pequeños ahorros que a la larga te van a costar mucho trabajo. Llegar a una propiedad horizontal donde la contabilidad no está organizada es una pesadilla, una Tú has verdadera. tocado un tema importantísimo, Priscila, y es una recomendación para todos los miembros de junta directiva y todos los propietarios. Compren su programa de Peachtree o Sage o el que quieran, pero que sea de propiedad del PH, porque esa información que está en ese servidor es del PH. Y cuando se cambia el administrador, por la razón que sea, toda la información histórica va a quedar en esa base de datos. Un nuevo administrador, cuando llega al edificio, necesita saber qué ha pasado en el mundo anterior cuando él no estaba. Entonces, esa información que te da ese programa es fundamental para que el administrador pueda empezar a trabajar. Así que eso sí es importantísimo, yo siempre lo recomiendo, que todos los edificios tengan su propio programa y el administrador alimenta con la información del día a día, pero cuando ese administrador cambia o el asistente contable se va, ahí está la información que es de suma utilidad para el PH. Exacto, mira, y quiero, Y en ese punto quisiera nada más aportar, porque es verdad, ese es un punto importante. Yo sé que el Peachtree es costoso y todo lo demás, pero hay que hacer esa inversión. Exacto. Por ejemplo, en el PH donde yo vivo, lamentablemente la ex administración utilizaba el Peachtree de ellos, de su empresa, y al momento que se fueron, como no se fueron en buenos términos, eso fue un dolor de cabeza gigante. Y se tuvo entonces que comprar un Peachtree, rescatar el backup. Lamentablemente, la ex administración que estaba aquí solamente hizo registro hasta septiembre del año pasado y le Wow. tocó a la nueva administración tratar de salvar la patria y conseguir a alguien que le ayudara a registrar lo que no se había registrado de octubre, noviembre, diciembre, enero, que ellos entraron. Entonces, es como usted dice, y decía Claudia, al final es un gasto, pero es algo que le queda al PH como tal. Pero en realidad no es tan costoso. Entonces, imagínate, incurres en un gasto adicional porque el administrador nuevo no tiene por qué hacerte de gratis y ni de ñapa toda esa contabilidad anterior. Entonces, quieres como extorsionar a la persona que entra nueva para que haga trabajos adicionales a lo que ha sido contratado y yendo para atrás a reconstruir lo que dejaron destruir, porque también las juntas directivas tienen que estar velando, hey, ¿dónde están mis informes? ¿Por qué no me los has mandado? ¿Dónde está la contabilidad? ¿Dónde está la conciliación bancaria? Yo quiero ver que los fondos del PH estén bien llevados. Y esa es una responsabilidad que tiene cada junta directiva. Pero volviendo entonces, quiero ir al día cero cuando una persona va a decidir comprar en un PH. Ayer te dije, Claudia, que no habíamos tenido el programa, ya te tenía una cliente. Me dice una propietaria que ella tiene ella tiene propiedades en varios PHs. Me dice, mira, la injusticia que nos están haciendo. Ella compró en un PH por fases. Imagínate, yo te digo que esa es una pesadilla cuando uno se mete en un PH por fases porque uno entra todo ilusionado, te hacen y que vamos a hacerte
el país de las maravillas. Este Esa es PH va la fase 1 del proyecto. La fase 2, la, la fa- triste realidad. la fase del enamoramiento. Vas a tener, El render, ahí cuando entra con el no, render bonito. exacto. Palmerita y toda la cuestión. Te vamos a poner una polea para que hueles de un pH al otro, de una torre a la otra. Y bueno, y te ponen una serie de ilusiones ahí, la gente toda contenta. Ya yo que estoy más vieja y más cochada, fui con mi hijo a ver casas en una barriada famosa de aquí de Panamá. Ellos todos ilusionados y yo cada vez que decían y tiene esto, yo a mí mi cabeza no me decía cachín, y tiene esto otro, cachín, y yo veía la plata volando por cada amenidad que me decían que tenía el lugar. Entonces la gente entra a esto y dice ella, ¿cómo es posible que yo estoy en mi torre donde yo tengo que subir a mi apartamento por la escalera porque no tiene elevador esa torre? Sin embargo, me toca pagarle las reparaciones del elevador de la torre que tiene más pisos. O sea, yo me imagino que ella tendrá una villa o algo así, 5 pisos, y la torre a la que ella tiene que pagar el elevador tendrá unos 20 pisos, no sé cuánto será, la verdad es que desconozco el proyecto, pero ella decía, ¿cómo es posible que yo le tenga que pagar eso? Entonces dice, nosotros somos los menos y a la hora de tomar decisiones, nunca nuestro voto va a ser mayor a esa torre que tiene más gente y vamos a quedar obligados de todas maneras a pagar el elevador. Entonces son cosas que la gente tiene que sopesar al momento de comprar, ver, oye, el presupuesto de mi torre va a estar separado de la torre de los demás, vamos a tener que compartir todo, los de planta baja tenemos que pagar el costo del elevador, o sea, al final es sí, porque es parte de la propiedad y tú tienes un coeficiente de participación que dice que eso es tuyo. Tú eres parte de esa propiedad, eso lo uses o no lo uses, es tuyo. Es como la gente que tiene la piscina. Ah, pero yo no uso la piscina, así que yo no debo pagar por el mantenimiento. No, señor, cuando usted compró, este era su paquete, usted compró esta piscina, usted compró este rancho, usted compró no sé, cancha de tenis, usted compró todo eso. Y aunque usted no lo use, si usted es como dice el señor Tapia, un viejo cagalitroso que no usa nada de estas amenidades, al final a usted le toca pagar, la uses o no la uses. Y vemos el Bueno, enamoramiento del propietario que llega y es que, ay, sí, tiene gimnasio, aquí voy a hacer ejercicio todos los días y esta mi piscina, mamá lo hace una vez por semana. ey, no van nunca. Yo te digo, mi hijo vive en un PH, yo siempre lo digo, iba todo emocionado porque tenía piscina, porque tenía sala de fiesta, tiene gimnasio y tiene. Pregúntame cuántas veces ha ido al gimnasio, cuántas veces ha ido a la piscina, nunca, cuántas veces ha usado el salón de fiesta, jamás. O sea, compras una serie de cosas que tú crees que vas a disfrutar y a gozar y lo único que vas a gozar es pagar la cuenta, eso es todo. Yo diría que aquí en Panamá no deberían hacer los PH con piscina, eh, porque al final se torna en un gasto tan grande el mantenimiento de esa piscina y la gente no la usa. Entonces, te das cuenta que la gente se enamora de un proyecto y cuando viene a ver, Claudia, la sorpresa de todos los gastos que vienen tras esto. Así es, pero ahí entra la emocionalidad. Por eso, precisamente, mi cuenta de Dinero Azul es eso. Son decisiones que tú tomas desde el punto de vista emocional. Como bien pusiste el ejemplo de tu hijo, cuando tú ves todas esas cosas, tú quieres disfrutarlas y en tu mente nos ponen esa impronta de yo me imagino cuando estoy en la piscina, yo me imagino cuando estoy utilizando el gimnasio y luego eso tal vez no es la realidad de la mayoría. Algunos sí, obviamente que lo disfrutan, pero no es la mayoría. Pero no es un punto a tener en cuenta cuando las personas toman la decisión de comprar. Y hoy en día, todos los proyectos que se ven y la gran mayoría, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo lo veo es que están basados en la experiencia que tú vas a tener en las zonas comunes. De hecho, muchas publicidades te están diciendo cuántos metros cuadrados de zonas comunes vas a tener y te dicen, es un proyecto que tiene 5,000 metros cuadrados de zonas comunes, que pádel, que jacuzzi, que sauna, que sitio para bañar a los perros, que sitio para lavar los carros, que una cantidad de cosas, pero como bien dices tú, todo eso suma, pero en el momento de la toma de decisiones de lo que yo voy a comprar,
es la emocionalidad lo que cuenta, Priscila. Lamentablemente es así. No, Ya y los la que tenemos experiencia, ya sabemos que eso es importante tenerlo en cuenta. Pero a veces los compradores primerizos no son conscientes de eso. Y la sorpresa que te da cuando tú ves, entregan un brochure, o sea, mucha gente van a estas famosas ferias de vivienda, que te presentan todos estos proyectos que tú te quedas maravillado, todo en papel. Dices, si compras ahora en papel, tú vas a tener la ventaja, porque si sale algo después, esto va a ser más caro una vez que ya esté construido y la gente se entusiasma y compra en papel. Y yo tengo casos que he escuchado de horror con esas compras en papel. Y después te han enseñado un brochure muy bonito donde aparece el gimnasio, donde aparece un parquecito de niños, donde aparecen una serie de cosas y cuando vienes a ver que ya tú eres parte de junta directiva, y vuelvo al caso, por ejemplo, de mi hijo, de repente se dieron cuenta de que las máquinas que estaban en el gimnasio no eran de ellos, estaban ahí, que el promotor se las había prestado. Y en un momento dado, como que el promotor se las quiso donar y bueno, había una discordia con ese tema de las máquinas. Pero tienen que tener claro que todos esos brochures, a pesar de que Acodespo te dice que lo que te enseñan en el brochure es lo que te tienen que vender, el promotor no te está vendiendo un PH con gimnasio, te está vendiendo un PH con un espacio para poner un gimnasio. Y al final, toda esa maquinaria que va a entrar ahí en ese espacio no la paga el promotor, para nada. Eso al final lo pagan los propietarios con el capital Así semilla. es, El así promotor es. y pillen en ese presupuesto cuando ustedes entran a ese PH, ver, cuando usted va a ver un informe financiero, un PH, ver cuánto es la cuenta por pagar al promotor. Hay un caso famoso aquí en Panamá de un PH que se enteró el año pasado que le debía $1,500,000 al promotor por todas las cosas que había puesto en las áreas comunes que no eran parte de la compraventa y que estaban casadas con el capital semilla, pero que el capital semilla al final como que no alcanzaba para pagar esa plata y era $1,500,000 que esos propietarios le debían a ese promotor. Así es, puede pasar y como bien dices, el capital semilla es para eso, para cubrir y que todos esos equipos hagan parte de la propiedad. Pero sí efectivamente pasa, a veces se hace el cálculo del capital semilla y no alcanza para cubrir todas las necesidades o todo lo que ofreció el brochure, como dices tú, y se va a la cuenta y efectivamente quedan cuentas por pagar al promotor. Sí es usual. Sí, Pero en ¿sabes el qué? tema, Priscila y Claudia, en el tema del porcentaje que debe pagar, como decía, conversamos estos días con Priscila, del tema de los locales comerciales, que esto sé que va a ser un tema de discusión acá. Ujú. Nosotros consideramos, también la experiencia lo he dicho jurisprudencialmente, le tengo que mandar la jurisprudencia a Priscila, que los locales comerciales no pagan la totalidad del monto de la cuota por metro cuadrado, porque muchos de los servicios que brinda el PH no lo recibe. Por ejemplo, un local comercial no tiene derecho a acceso a una sala de fiesta. Un local comercial no tiene derecho a acceso a un gas común. Pero eso Un local comercial no tiene derecho a gimnasio. Yo entiendo que al final del día, si hubiera un desastre y el PH tiene que venderse y dividirse en parte, quizás le toque por su proporción un porcentaje igual a los demás. Pero es que para la venta, ya sea por destrucción o porque llegó alguien que se enamoró del PH y lo quiso comprar de forma entera, eso que él no aportó en su momento, los demás se aportaron, él no lo usaba y no lo mantenía porque no tenía acceso y no hubo un desgaste natural de parte de ese uso de ese local comercial con esa área común que se está vendiendo ahora. Yo lo entiendo, pero sí yo debe, tengo sí una debe, sí pregunta, debe, sí Felipe. debe, sí debe pagar por aquellos servicios que sí ofrece. ¿Entiendes? Entiéndase, seguridad y entiéndase, pintura del edificio. Y no decir en esa parte, Claudia, ¿concuerdas conmigo? ¿Concuerdas conmigo? Pero Porque antes, Claudia, esa es una antes que discusión Claudia que te siempre hemos conteste, tenido y que en que los locales comerciales dicen, oye, pero ¿por qué yo voy a pagar, por ejemplo, 1.90 de El lo que pago elevador, por para el ejemplo. elevador si no lo utilizo? Al final del día no lo utilizo y no tengo derecho ni a utilizarlo. Si tuviera derecho a utilizarlo, bueno, sí, tengo acceso a ese bien no, común.
Pero ¿por qué no? O sea, Pero ¿por ¿quién qué, por qué lo tiene que dice que pagar si no lo utiliza? Y no, tiene, no, pero no, no hay un desgaste es que natural por el uso de el ellos. pH no funciona así. Cuando tú compras, y te voy a decir una cosa, si están restringiéndole el acceso al local comercial, al uso de las amenidades del edificio, están cometiendo un error porque él es tan propietario como cualquier otro. Y si el propietario, mira, estoy hablando del propietario, no estoy hablando de los empleados, si el propietario de un local comercial quiere hacer uso de la piscina, nadie se lo puede prohibir porque él es tan dueño como lo es cualquier otra persona. Si quiere hacer el uso del gimnasio, él es tan dueño como cualquier otra persona. Entonces, cuando tú compras el paquete, y eso es lo que la gente tiene que ver antes de comprar, cuando tú compras el paquete en PH, tú tienes que entender que tú vas a pagar por todo, lo uses o no lo uses. Como mi hijo, no usa la piscina, pero tiene que pagarla y el día que haya que reparar hasta la última grieta de esa piscina, le va a tocar pagar la cuota extraordinaria, la use o no la use. Entonces, es un error decir que porque tú eres un local comercial no tienes derecho a usar una amenidad del edificio cuando tú eres propietario. Eso se llama No, Priscila, el copropiedad. propietario que compra en un local comercial, ¿es residente o tiene un negocio? Eso no tiene, eso es Es que al final transparente. del día las amenidades del Propietario, uso elevador es del un gimnasio propietario. son como tal. Al final, Yo- vuelvo, reitero, lo que están haciendo las promotoras, y con justa razón, es que los locales no tengan acceso al elevador, no tienen acceso a la piscina y no tienen acceso al gimnasio. Entonces, si no entonces tienen no acceso a pagan, eso, ¿por qué entonces tienen que no van a pagar contribuir por con algo acceso, que no sería, tienen acceso y no tienen un desgaste natural por el uso de ellos? es que está mal, porque no deben tú no puedes prohibirle a un copropietario el acceso a su copropiedad. Las áreas comunes son del propietario. Eso sí, hay áreas de uso exclusivo. Por ejemplo, si yo soy el dueño de un local comercial y Claudia es la dueña del piso 19, que es dueña en el piso 19, eh, yo no tengo por qué estar metida en el piso de Claudia. Ese piso está restringido quizás por un token que solamente Claudia puede abrir y sus vecinos del piso. Entonces, por otro lado, también tienes que darte cuenta que aunque ese local comercial no esté haciendo uso del elevador, por decir algo, sí está recibiendo el beneficio de toda esa gente que baja por el elevador a comprarle a él. Pues tú no pones un negocio en un PH abajo por tu linda cara, sino porque tú esperas de que esa población que está ahí también sea parte de tu negocio. Mira, yo veo, por ejemplo, en Parque Lefebvre hay un edificio grandísimo, que me voy a obviar el nombre, un PH, que en su parte de abajo tiene un supermercado, tiene una ferretería famosa aquí en Panamá, en la Tiene un cual pío pío, esa es la multi de la esquina. no, 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 espérate, que ese tiene que una ferretería de la cual yo soy fanática, tiene como, yo no sé ni cuántos locales comerciales tiene ese sitio. Y esos locales comerciales que están ahí seguramente reciben el beneficio de tener esas torres encima, porque si yo voy al supermercado, ¿para qué yo voy a salir a manejar si yo puedo bajar al supermercado que está debajo de mi torre? Y si yo necesito ir a la ferretería, ¿para qué voy a ir a otra si tengo la mía ahí? Y tengo la tienda de los perros, tengo el odontólogo, o sea, todo está en la parte de abajo. Yo administro una propiedad mixta que es residencial y comercial y todos los propietarios ahí tienen derecho a ir a donde les dé la gana en ese lugar y a hacer uso de lo que antes era un gimnasio, todos lo utilizaban, pero ahora es una sala de reuniones y todos lo utilizaban. O sea, todo el que está en copropiedad tiene derecho a utilizar la propiedad, con sus limitaciones, con sus reglamentaciones, porque obviamente si tú tienes una tienda grande abajo, no me vas a traer a todos tus trabajadores a hacer uso de la piscina, sino el propietario que pueda gozar de esas áreas comunes que son de todos. Ahora, si al momento que se hace el reglamento se establece de que ellos no van a tener derecho a hacer uso de esa área, igual debe ser cónsono el presupuesto. Pero eso tú lo ves antes, no lo ves cuando ya estás metido en el problema y te das cuenta que tú tienes 4 locales comerciales y 200 apartamentos. ¿Y qué van a hacer los apartamentos? Los apartamentos van a decidir en contra de ese local comercial, van a todas las decisiones que tomen los apartamentos, van a fregar al local comercial, no importa si el local comercial tiene 200 y 300 metros, al final cuenta como un solo propietario. O sea, ahí te das cuenta de que antes de comprar es que tú tienes que evaluar a dónde vas a comprar y ver el presupuesto, que es súper importante. Y hablando, que quiero también hablar de ese tema antes que sigamos, Claudia, ver en ese presupuesto que tiene en ese presupuesto que tiene el promotor y ver en esos gastos que tiene el promotor que no se estén incluyendo gastos de garantía y gastos de pago de la planilla del promotor también, porque ya no son gastos que corresponden al PH. No, bueno,
Yo antes de dar mi opinión, esta es mi opinión y la experiencia que yo he visto es que cuando se crea el reglamento de copropiedad inicial y en estos edificios que son como mixtos, depende también, en el caso tuyo, por ejemplo, que son muchos locales, pero si es un edificio que tiene 1 o 2 locales, pues no es lo mismo. Y yo aplicaría ahí un poco lo que es el sentido común, realmente, porque hay que llegar, como en todo en la vida, a un punto de negociación que conviene para toda la comunidad, obviamente, pero que tampoco afecte el local. Porque si tú compras un local para poner un negocio y realmente tienes una cuota que pagar por los metros cuadrados de $1,000 o $2,000, pues no hay negocio que aguante eso. Entonces también hay que ser un poco equilibrado con respecto a esa toma de decisiones. No sé, Felipe que estaba comentando que hay una jurisprudencia sobre eso, ¿qué dirá? Pero yo pienso que los locales deben pagar, pero deben pagar un porcentaje Una proporción. proporcional realmente a lo que ellos se están beneficiando del PH. A mí, por ejemplo, no me gustaría, esto es una opinión personal, que la persona del PH esté subiendo a la piscina o que esté teniendo acceso al gimnasio o que vaya al sauna o que vaya al jacuzzi, porque tú sabes que es abrir esa puerta. Hoy es el propietario, mañana es la esposa del propietario, pasado mañana es el hijo del propietario y después es el colaborador que es el administrador que también tiene derecho porque el propietario me delegó como en todo alquiler, ¿no? Cuando tú alquilas un local, igual que cuando alquilas una propiedad, el propietario, digamos que transfiere los derechos de uso o las No, obligaciones imagínense a que ese sea dueño de inquilino. una sociedad, fuera, van todos los accionistas a la piscina. Entonces, No, no se yo reglamenta. pensaría que se puede generar a nivel práctico, se puede generar unos conflictos que se pueden evitar de alguna forma diciendo sí tiene que pagar, tal vez no tiene que pagar la totalidad porque no utiliza todo, sí tiene que pagar obviamente, pero que sea algo como razonable para las dos partes. Así que yo ahí me acojo al sentido común. Claro, pero entonces pero lo que hablamos es que tendría que ser algo preestablecido. Mira, yo he visto reglamentos de copropiedad y anteriormente en las normas de propiedad horizontal, que no sé cuándo eso cambió, se establecía que los locales, por ejemplo, los locales de planta baja no pagaban el costo del elevador. Había esa aclaración dentro de eso y había esa aclaración dentro de lo que tiene que ser el propio reglamento de la propiedad. Y se establecía esa excepción. Entonces yo creo que parte de las cosas nacen al momento de hacer el reglamento de copropiedad y una conciencia del propio promotor de ver cómo va a organizar esa comunidad de manera tal de que no se afecten los derechos de uno o de otros. Y mira, todo esto lo hablamos con relación al presupuesto, porque esta persona que vive en una torre donde sube 5 pisos a pie y tiene que subir su mercado a pie y así lo compró y así lo eligió, tiene que pagar el costo del elevador de la otra torre que no tiene nada que ver con ella, la cual ella no visita, la cual ella no tiene nada que ver. ¿Y cómo arregla ella eso ahora, después de que ya, como quien dice, después de los platos rotos, porque ya compró? Y para que esa torre diga que ustedes no me van a ayudar a pagar mi elevador, tendrían que ser la madre de Calcuta y gente buena y decente que diga, bueno, si es verdad, ustedes no tienen por qué pagar nuestro elevador porque es algo nuestro. Entonces, ahí entraría también un poco el tema de esa organización por componente que tanto hablamos, Felipe, en que cada torre pudiera tener cierta independencia presupuestaria y que Exacto, eso sería lo exacto. justo, o sea, al momento de crear esas propiedades horizontales que son de varias torres, poder Ok. crear cierta independencia en cada una de ellas, donde sus gastos puedan ser especiales, puedan ser solventados. eh, Una, sí, claro, pero termina la idea, disculpa, Priscila. Pasa una no, sí, consulta. que sus gastos puedan ser solventados de forma autónoma. Y, por ejemplo, yo no vivo, tengo propiedad en un PH que tiene 3 torres. Ahorita mismo vamos a pintar y bueno, nos están poniendo una cuota de gastos comunes que te la venden muy bonita porque te dicen que, bueno, que del ahorro se va a pagar una parte y lo que tú vas a pagar es otra, pero yo al final veo que el precio es demasiado alto, pero ya esa es otra historia. Pero hacerlo, por ejemplo, si yo en mi torre quisiera tener cámaras de seguridad para que mi propiedad se vea protegida,
y la gente de la otra torre dice, no, porque nosotros somos libres y nosotros no queremos que nadie nos esté mirando, no debería mi torre verse perjudicada porque la gente de la otra torre no le interesa tener seguridad. Entonces, cosas como esa yo pienso que deben darse en PH de que al momento de que se crea una propiedad horizontal, si la vas a hacer por fases, si vas a tener toda eh, si vas a tener toda esta organización, tratar de hacerlo justo. Bueno, tú vas a pagar esta parte o tú vas a cubrir los gastos, tus gastos comunes de las áreas comunes entre las torres se van a cubrir de esta manera. Es más, yo pensaría que para ser justos con los promotores, debería haber como una excepción de que si tú no has vendido la unidad inmobiliaria, todavía tú lo que vas a pagar son estos gastos o de esta forma vas a pagar un porcentaje, porque al final te das cuenta de que este promotor no está vendiendo las unidades, está acrecentando una deuda gigantesca porque está pagando lo mismo que se paga en cuotas de gastos comunes de los lugares que ya están habitados. Entonces tiene que haber como un punto medio. ¿Cómo llegamos a eso, Claudia? Exacto, es que precisamente yo creo que lo que hablas de las torres es muy válido al momento de crear ese reglamento. Yo también estoy de acuerdo en este ejemplo que tú has puesto, que es totalmente válido. Si una torre no tiene el elevador, porque la otra torre sí lo tiene, porque se tiene que pagar o incluir en esa. Entonces, debía haber como un subgrupo de ese presupuesto general. Cada una debería tener su propio presupuesto acorde a lo que utiliza. Pero eso es importante verlo cuando nace esa propiedad y cuando nace ese reglamento, y por eso se necesita que ese documento, ese montaje lo haga un abogado, en mi opinión, con experiencia en PH. Porque nosotros, tú lo has dicho muchas veces, abogados hay, pero algunos se especializan en un área y otros en otra. Y si es un abogado que ya está especializado en el área de propiedad horizontal, ya sabe en el futuro qué problemas puede traer no haber hecho el reglamento de una forma más ecuánime para todos. Así que yo creo que ahí sería interesante que los promotores se asesoraran de un abogado que tenga experiencia en esto, que tenga experiencia en cómo administrar un PH y cómo se presentan luego los conflictos y los problemas que se puedan dar, porque se pueden evitar desde un inicio. Así es que es un llamado a cambiar el sistema allí en ese punto. Mira, Claudia, te Y tengo un Claudia, comentario. rapidito, casualmente el sábado pasado atendí un PH que dio una situación complicada, porque el área común son 3 torres y el promotor construyó el área común para las 3 torres, pero no definió cómo y quién y cuánto debe aportar cada uno de los PH para mantener esa área común. Entonces hay 3 juntas divertidas, directivas, Divertidas no creo que sean. jalando cada uno por su lado y el área común bien y a Dios gracias del Señor Jesucristo. Y bueno, y tienen un solo problema porque hay una junta que quiere hacer las cosas transparentes para todos, pero las otras quieren escoger a los proveedores del mantenimiento de esa área común de forma directa y contratación directa. Pero bueno, al final tienen una situación bastante complicada porque estuve investigando y esa área común compartida no tiene una definición dentro de los reglamentos independientes de cada uno de cómo se va a mantener. Entonces la piscina la comparte la torre 1, la torre 2 y la torre 3. Entonces, es un problema gigante para Bueno, esas es torres. gigante, pero no difícil, porque al final es una cuestión de presupuesto. O sea, tú tienes que saber Sí, cuántos pero son los Priscila, gastos. ¿cómo vas a hacer un presupuesto si al final ya no hay definición de Es quién que, va y mira, cuánto debe aportar cada una de las torres? es Ese es cuestión, el como detalle. dice Claudia, sentido común. Si tú tienes un presupuesto de cuántos son los gastos de esas áreas comunes, pues me estás hablando de un pH que no es originario y derivado, me No, imagino no es originario. Son 3 no que PH, sea PH que comparten un área común. que a la maldita sea dejaron esas áreas ahí. Bueno, tiene que haber la buena voluntad por parte de esas 3 torres en proporcionalidad con la cantidad de personas o Pensé de que se unidades perdió esa inmobiliarias voluntad. que... No, pero es que, bueno, eso es para su propia Pero desgracia. entonces el detalle me da risa porque dice que las otras torres que no están de acuerdo con la torre de IRS transparente, dice que ellos tienen Ajá. una línea imaginaria. Una línea imaginaria que la Que mitad, no hay, es que el no hay cuarto de la línea. piscina es de una.
el No otro hay cuarto de la línea, otra piscina es el no hay otro. línea, no hay línea imaginaria en áreas comunes, No, porque las claro, claro. comunes, Es de ellos, lo que pues, tiene que saber es que tiene que haber una proporcionalidad. Bueno, quiero leer aquí, dice Insula Service, buenos días. Los locales comerciales que tienen letreros deben pagar a la administración, deben pagar por tener el letrero en su negocio al municipio, a la administración no, yo no creo sí, al que municipio, al municipio. es al municipio, a la administración no, porque eso es un derecho que tienen los propietarios de colocar letreros de su razón comercial en su local, en el ancho y alto de su local y debe ser aprobado por la junta directiva. Dice Cara Excel, pero hay que verlo desde el inicio, como tú dices, negociar, eso lo dice Cara. Tenemos a Itza, saludos. Dice Jayira, y hay asambleas que deciden dividir esos gastos. Dice C 1969, pero el porcentaje de participación de esos locales incluye esas áreas, sí lo incluye, definitivo. Dice, estoy de acuerdo con Priscila, Cara Excel, no sé con qué estabas de acuerdo, pero gracias. Dice, Jayira, eso depende del reglamento. Hay reglamentos que separan eso, efectivamente. Es lo que hablamos con Claudia, que debe ser desde el principio. Tenemos acá, a ver. Dice, dice Cara, si nace mal, hay que cambiar entonces el reglamento de copropiedad, por supuesto, pero imagínate, ¿quién cambia eso, Claudia? Cuando ya los propietarios tienen la sartén por el mango, el egoísmo es tan grande que no hay manera de cambiarlo. Tengo acá, pero hay que verlo. Bueno, ya se están repitiendo los mensajitos. Saludos a todos los que están aquí hasta ahora. Claudia, entonces ya hemos hablado bastante del presupuesto, ya sabemos que el presupuesto debe ser balanceado, que no tenemos fines de lucro, no podemos inventar gastos y tienen que ir correspondiente a la cuota de gastos comunes. Pero lo último y que quedamos que íbamos a conversar es sobre el propio administrador y sus propias finanzas. Bueno, sí, eso lo estábamos comentando antes, previamente, porque, a ver, el manejo del dinero requiere de todas formas de cierto conocimiento, que no es que sea grande, pero sí hay que tenerlo. Entonces, el primer ejemplo de manejo del dinero es uno en sus propias finanzas personales, uno en su casa, cómo lleva esas finanzas, cómo compagina esos ingresos que tú tienes y cómo lo organizas con los gastos. Allí sí se permite tener utilidades y ese es el objetivo, ¿no? Que los gastos sean menos que los ingresos y puedas tener tu ahorro y puedas tener tu fondo de imprevistos en tema de finanzas personales. Pero para mí, y esta es mi opinión personal, es muy difícil que si tú no tienes orden en tus propias finanzas, en tu manejo del dinero, si eres una persona gastadora compulsiva, eres una persona que no compara precios cuando vas a comprar, eres una persona que tiene ciertas costumbres que no son correctas para un buen manejo financiero, al final vas a manejar el dinero de un edificio, vas a llevar el control del dinero de toda una comunidad. Entonces, si tú no tienes esos principios claros para ti, no es fácil tener esos mismos principios claros cuando manejas el dinero de otros. Así es que yo pensaría que es muy importante que un administrador también empiece a aprender cómo manejar sus propias finanzas, cómo hacer que sea rentable su parte financiera, porque finalmente el dinero es un medio simple y sencillo para el bienestar. Igual que tú buscas el bienestar en tu familia, también nosotros buscamos el bienestar en la comunidad, en SPH. Buscamos que esas personas que viven en ese edificio puedan disfrutar de sus zonas comunes, puedan tener un elevador que funciona, puedan tener una seguridad que funciona. Entonces, finalmente, el objetivo, que no lo podemos perder, es el bienestar de nosotros como seres humanos viviendo en este mundo, así sea en nuestra familia o así sea en esa comunidad. Así que todo para mí está enlazado y por eso es tan importante que nosotros también como administradores empecemos a avanzar en ese proceso de manejo del dinero. Y mira que lo enfocas a nivel personal, en la casa, en la familia, el gasto personal. Pero también yo tengo una preocupación muy grande, Claudia, y es, por ejemplo, en estos emprendimientos de las personas que abren empresas para administrar, que tenemos varias, y creo que bueno, que tú lo sabes muy bien, que abren empresas para administrar
sin saber en lo que se están metiendo, no tienen realmente un presupuesto, no tienen una idea de cuánto le va a costar, por ejemplo, por cada PH que van a tener. O sea, pues si tú ofreces una empresa, tienes que tener una organización, tienes que tener, porque para eso te dices empresa. Empresa no eres tú en el baúl de tu carro que tienes los expedientes de todo el mundo y esa es tu empresa. Empresa es que tú tienes un respaldo de un contador, de un jefe de operaciones, de un abogado y tienes como una organización, aunque sea no ficticia, sino que aunque no esté resumida en una sola oficina, pero que tienes esa organización y ese respaldo en cualquier momento. Y eso hace de tu empresa, entonces, eso, una empresa. Pero no es que tú vas a contratar a una persona por servicios profesionales, la vas a poner 8 horas en un PH, no le vas a pagar el seguro social. Cuando llega el momento de la quincena, no tienes con qué solventar ese salario de esa persona porque es un salario. Y al final quedas metido en 18,000 problemas y crees que es la gran cosa tener 20, 30 PH y te están dando a ti un resultado cuando al final lo que se te vienen problemas porque no estás cumpliendo con tus obligaciones, no estás pagando lo que debes pagar, no estás rindiendo lo que debes rendir. Y al final entonces ese presupuesto que tú deberías tener para esa supuesta empresa que hace todo este trabajo de administración se viene al piso porque no has sabido ni administrar el dinero, ni el tiempo, ni los recursos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con educación financiera. Pero lo más importante es tener la voluntad. Los seres humanos, eso es lo que nos manda. O sea, tener la voluntad de que si los resultados no son los que yo veo que debo tener, entonces tengo que hacer algo, tengo que corregir, estoy haciendo algo mal, no obtengo lo que yo quiero. Es decir, si tú llevas, como pusiste el ejemplo, una empresa de administración que tiene varios PH, pero yo me estoy dando cuenta que no, que mi tiempo, que ese es un factor importantísimo en los administradores. Si mi tiempo se lo come resolver todos los problemas porque no he hecho las cosas bien, entonces estoy haciendo algo mal. Porque a veces no es solamente el dinero, es el tiempo que me cuesta a mí realmente atenderlo. Ese ejemplo que tú has puesto de no hacer las cosas bien, luego te quita muchísimo. Si tienes que ir al Ministerio de Trabajo, si tienes que ir a atender un reclamo, si tienes que ir a buscar un proveedor porque no analizaste bien que ese proveedor te garantizara su trabajo y te quedó mal, entonces te toca ir a buscar al proveedor porque no te contesta, porque no aparece, porque tú eres el responsable. Entonces, todos esos pasos que a veces no haces bien te van a quitar tiempo y al final te van a quitar dinero. Así que si hoy alguien está en esa situación, lo primero que tiene que hacer es pararse y decir, oye, no me está dando el resultado que yo quiero, ¿qué tengo que cambiar? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Pues hoy en día, lo que hablábamos, tú puedes aprender muchas cosas online, tú puedes buscar en internet muchas cosas. En Panamá hay algo que está viniendo de otros países y es la educación financiera, que eso es algo como un poco novedoso. Hay muchas personas que ya se están motivando a entender por qué nos han educado para no manejar bien el dinero. Entonces ya eso está aquí en Panamá y eso tiene que llegar a los administradores y tiene que llegar también a los PH y a los trabajos de cada uno. Incluso hay una ley ya para empezar a dar educación financiera en los colegios, en primaria, y eso está empezando a trabajarse. Así es que yo creo que hay mucho por hacer, pero Y lo entonces, más como el tuyo, algo importante, de dinero azul. exacto, lo más importante es que uno tenga la voluntad y que se dé cuenta que puede hacer las cosas de una forma mejor y que puede hacerlo diferente. Perfecto, Claudia. Bueno, quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros hoy, a pesar y a toda nuestra audiencia que a pesar de los problemas técnicos se mantuvieron con nosotros en el día de hoy. Y quiero entonces también pedirles que por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estar al tanto de nuestras actualizaciones en Instagram, Facebook y YouTube. Y recuerden que pueden disfrutar de la retransmisión de este cafetero los sábados a las 11:30 por nuestra frecuencia en Chiriquí, frecuencia amiga. Sintoniza y participa.
Ya saben también que nuestras retransmisiones se dan por YouTube y pueden oír este programa las veces que quieran para sacar el provecho que nosotros esperamos que tengan de este y todos los programas que hemos tenido hasta ahora y que seguiremos teniendo en Radio Voz PH. No sin antes mencionar que en el día de mañana tendremos a nuestra compañera Alba Arosemena tocando un importante tema, Claudia, que es la prueba de hermeticidad, con un experto en esto que tiene que ver con la prueba de hermeticidad, el señor Sanjur. Y la verdad, Excelente tema, excelente tema. excelente tema, es que, ay, caramba, está vivo el micrófono. Todas las semanas tratamos de llevar estos espacios de educación y espero que no sea la última vez que te tengamos aquí, quizás la próxima vez con algo un poquito más gráfico explicando cómo uno va proyectando un presupuesto, pero esto es como un abrebocas y un despertar para las personas que vean todo lo que implica. Mira, hoy no hablamos solo del presupuesto del PH, hablamos del presupuesto nacional y el presupuesto de las empresas que manejan la propiedad horizontal. Invitarlos a todos a hacer una revisión, una autoevaluación de cómo están llevando sus finanzas, cómo están llevando las finanzas de los PH y si sus comportamientos financieros son los correctos para poder vivir en comunidad y mantener una comunidad sana. No sé, Claudia, si quieres despedir, Felipe. Sí, Felipe. Claudia, gracias por el excelente programa del día de hoy. Bueno, ya estamos duchos en la materia de presupuesto y bueno, hay que las administraciones y las juntas directivas tomen los consejos y que no sigan aprobando presupuestos con déficit. Muchísimas gracias por este espacio y a la disposición a futuro lo que requieran. Feliz día para todos. Feliz día. Gracias a todos y nos vemos el Listo, próximo. feliz día. Bye, nos vemos. Radio Chao. Voz PH, Chao. la radio Chao, chao. de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente capacitados y actualizados. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, o nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma virtual que puedes descargar en Play Store y App Store. Si quieres instruirte en temas de propiedad horizontal, síguenos en nuestra